ver, ¿qué hemos dicho? Que el asma bronquial pertenece a todo el grupo grandote de bronquitis crónica felina, ¿verdad? ¿Qué deseamos? Que cuando hablamos de bronquitis felina, generalmente asumimos que es bronquitis crónica. ¿Sí? Eso no quiere decir que el gato no pueda tener bronquitis aguda. Claro que sí, es muy normal. No muy normal, pero es muy común. ¿Sí? Pero cuando nos referimos específicamente de bronquitis, asumimos que hablamos de bronquitis crónica. Dentro de la bronquitis crónica se encuentra el asma bronquial. ¿Sí? ¿Sí pueden ver todo en la pantalla? Acá sí. Entonces, hablando del tratamiento, teníamos. Fíjese. Multa. Ahí sí. Entonces, ¿qué decíamos? A ver, primero pilar del tratamiento era, ¿qué cosa? Manejo ambiental. ¿Sí? No importa lo que hagamos si no damos manejo ambiental. ¿Por qué? Recuerden que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, mediada por inmunoglobulina. ¿Sí? Entonces, va a seguir. No importa lo que hagamos, no vamos a curar esto. Solamente vamos a tratar. Tratamos y nos clínicos. Nada más. Es como la dermatopatía por hipersensibilidad alimentaria. No importa lo que hagamos, no los vamos a curar. Entonces, una de las bases de nuestro tratamiento, aparte del manejo ambiental, ¿qué van a ser? Los corticosteroides. ¿Sí? Siendo específicos, los glucocorticoides. Empezábamos con qué cosa. Si el gato estaba en crisis, dexametasona. Muy bien. Si no estaba en crisis, prednisolona es una muy buena opción. ¿Sí? Si el gato no se deja manipular, pues prednisolona o triamcinolona. 4 semanas aproximadamente de efecto. ¿Sí? Ahora, en un gato que no se encuentra en crisis, que ya lo manejamos con esteroides, es hora de pasarnos, en este caso, a los corticoides inhalados. ¿Sí? La mejor opción que tenemos hoy en día es fluticasona. ¿De qué manera se dosifica? Pues de 110 a 220 microgramos por gato, ¿sí? A través de la inhalación del dispositivo presurizado. ¿Cuánto tiempo? Esto es de largo, ¿sí? De 6 a 8 semanas. A partir de la 8ª semana apenas van a empezar nuevamente a repensar la dosificación. Van a decir, chévere, me quedo con cada 12 horas las inhalaciones, o no, perfecto, es momento de ir reduciendo esas inhalaciones. ¿El gato lo puede utilizar de por vida incluso? Sí, también, sobre todo cuando se trata de otro tipo de bronquitis. El gato sin problema lo puede utilizar por lo que le queda de vida. ¿Sí? Esta también me parece que ya vimos, sí, porque les explicaba del número de ventilaciones. En teoría se debería mantener 30 respiraciones, es decir, 7 a 10 inhalaciones. Pero, ¿qué habíamos dicho? Que la práctica, ¿cuánto tiempo lo vamos a mantener? Entre 45 segundos a 1 minuto, ¿verdad? Porque entre agarrar al gato, tener ahí el inhalador y estar contando las ventilaciones, como que nos va a complicar un poquito. Broncodilatadores. Digo, son parte. A ver, se utilizan cuando son necesarios. No tienen que ir siempre. Únicamente cuando son específicos. Sobre todo cuando, en crisis. Obviamente los vamos a utilizar ahí. ¿Cuál va a ser nuestro. Los broncodilatadores como primera elección que tenemos 3 opciones. El de rescate, el que va en crisis, el que le voy a dar si el paciente me está generando insuficiencia respiratoria y o el paciente me tolera, en este caso la vía inhalatoria, va a ser el salbutamol. Ese va a ser el que de ley va, ¿sí? De 90 a 200 microgramos inhalados, es decir, de 1 a 2 inhalaciones, a 2 push. ¿Sí? Va a cambiar un montón. Ahora, si no tenemos la versión inhalatoria o ya que se puede pasar muchas situaciones, o el paciente no tolera que se le manipule
la cabecita de 0.02 a 0.05 microgramos por kilogramo de manera aparente. Una opción. Si no, ¿cuál va a ser nuestro otro fármaco de rescate para crisis? La terbutalina, de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo, vía oral, pero, ojo, tenemos, esa es la dosificación como para manejo en casa, durante la primera semana post-crisis. Nuestra dosificación para una crisis aguda respiratoria es 0.02 miligramos por kilogramo de peso. Eso puede ser administrado de manera subcutánea, de manera intramuscular. Fíjense cómo cambia un montón la dosis. Pasamos de 0.1 a 0.2 a 0.02 miligramos por kilogramo de peso. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que la dosis en crisis es mucho más bajita que la dosis de mantenimiento? Cambia la vía de administración. ¿Sí? La terbutalina vía oral tiene una mala asimilación. Subcutánea o intramuscular tiene una muy buena asimilación. Por eso la dosis necesaria, a pesar de que se trate de un gato que esté en crisis, baja mucho. ¿Sí? Y la tiafilina, pues si no tenemos ninguna otra opción, de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso, cada 12 horas vía oral. De todos estos, ¿cuál es el que se prefiere? Es el salbutamol. ¿Sí? Incluso en uso prolongado en casa. ¿Por qué se prefiere el salbutamol incluso en crisis? ¿Por qué? Porque es el que más rápido actúa. ¿Sí? Es el más potente de eso, de toda esa lista de 3. Pacientes que están muy complejos, ¿sí? Incluso se suele aplicar un push de salbutamol cada 30 minutos durante 4 a 6 horas. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr un efecto de vasodilatación lo suficientemente importante como para reducir al máximo sibilancias y sacar al paciente, pues en este caso, el proceso de vasoconstricción, broncoconstricción, perdón. Eso para el manejo en crisis. Para el manejo con el paciente ya en casa, ¿qué debemos de pensar o cuándo estaría indicado los broncodilatadores? Primero, a pesar de que le hemos dado prednisolona, estamos también con el flixotide, con la fluticasona, nuestro paciente no mejora. Y me empieza a hacer nuevamente crisis o no mejora y tengo que mantenerme con dosis altas de prednisolona para que el paciente tenga signos clínicos de mejoría. No nos vamos a mantener con 1 miligramo por kilogramo de prednisolona cada 12 horas durante 3-4 semanas. Tampoco. Entonces, ¿qué hago allí? Empiezo a combinar. ¿Sí? Recuerden que el asma bronquial, ¿qué pasaba? ¿Qué se generaba? Teníamos inflamación y ¿qué más? Y broncoespasmo. Manejo la inflamación con los corticosteroides. Sí. Pero si me falta potencia allí, ¿qué hago? Empiezo a manejar el broncoespasmo. Entonces, allí. ¿Sí? Esa es una de las indicaciones. Para cuando mi paciente, a pesar de las dosis altas de esteroides, mejora, pero no de la manera que a mí me gustaría. ¿Sí? Pacientes que me generan crisis asmáticas a pesar del tratamiento. Y en esos también está indicado. ¿Sí? Obviamente en crisis asmática aguda. No hay que pensarlo 2 veces. Si necesito broncodilatadores, pues los utilizo en ese momento. Ojo, pero no es el tratamiento crónico de base. ¿A qué me refiero? La base de nuestro tratamiento va a ser ¿qué cosa? Los glucocorticoides. Esos son la base de tratamiento de las bronquitis crónicas felinas. Los broncodilatadores en este caso los vamos a utilizar como coadyuvantes cuando el paciente lo requiere. Entonces, el ideal cuál va a ser? Es el salbutamol. ¿Sí? ¿Qué otro nombre tenía? Un salbutamol. Los nombres les dicen que era como el primo ñaño. Albuterol. Albuterol. Entonces, si no consiguen como salbutamol, que sería súper raro porque esta cosa es súper común, albuterol. Entonces, es ideal para el rescate broncodilatador. ¿Por qué? Porque actúa sumamente rápido, entonces revierte el broncoespasmo agudo. En crisis, como les decía, 30 minutos, un push cada 30 minutos durante 4 hasta 6 horas. No se tiene que abusar mucho tampoco en crisis. ¿Por qué? Es decir, no le van a dar un push cada 10 minutos, cada 15 minutos. ¿Por qué?
¿Por qué puede llegar a irritar? No, no irrita. Los fenómenos de irritación por el push están más asociados al salmeterol. Por eso no está tan probado en gatos todavía. Y bueno, digamos que somos lo suficientemente salados, sí lo podría llegar a hacer. Pero ¿qué más? ¿Alguna vez han escuchado que existe un efecto... ¿Cómo se llama? Un efecto paradójico del salbutamol. ¿Okay? No es que me genera broncoespasmo, pero aumenta, ¿sí?, los niveles de consumo de oxígeno. ¿De qué manera? En ocasiones suele generar taquiarritmia. Entonces, si elevo mi frecuencia cardíaca, necesito más consumo de oxígeno. Pero oxígeno es lo que no puede meter este gato. Entonces, se va complicando todo. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando le damos unos 3, 4, 5, unos 10 minutos. ¿Sí? Allí va a pasar eso. Si le damos uno cada 30 minutos, ¿sí?, no pasa absolutamente nada. Solo vamos a tener los efectos beneficiosos que buscamos, que son los efectos de broncodilatación. ¿Cómo sé que mi paciente está mejorando? ¿Cómo sé que mi paciente no está mejorando? ¿Han leído, han escuchado esto de acá? ¿Safi? Ya. A ver, una de las bases que tenemos que utilizar, o uno de los... ¿Cómo se llama? Una de las maneras en que vamos a predecir si nuestro paciente está mejorando o no, es saber si nuestro paciente está ingresando o no en insuficiencia respiratoria. Para ustedes, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? O sea, de plano sabemos que va a respirar mal, sí, pero tiene un concepto un poquito más profundo. Los pacientes es más como la capacidad pulmonar. No tanto. El paciente no cabe, el órgano no puede cumplir su función. Está por ahí, está también por acá. El paciente no está realizando un correcto cambio de oxígeno. ¿Sí? No existe el intercambio gaseoso adecuado. A ver, de manera muy superficial, insuficiencia pulmonar insuficiencia respiratoria, perdón, hace referencia a que independientemente de incluso el paciente se ha suplementado con oxígeno, no puede realizar el intercambio gaseoso. ¿Sí? Es decir, a este amiguito le pueden dar aire enriquecido, yo que sé, con oxígeno hasta alcanzar una FiO2 del 80%, y ese gato no lo va a sentir, va a seguir saturando mal. ¿Sí? Una de las maneras, hay muchas maneras para saber eso, si estamos o no entrando en insuficiencia respiratoria. La más fácil es el índice SAFI. ¿A qué hace referencia? Saturación de oxígeno del paciente dividido para el contenido el porcentaje de oxígeno en el aire ambiental. Entonces, en un paciente que satura, yo que sé, normal, unos 96, sería 96 dividido para... ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno en el aire ambiental? ¿Sí ya se los había dicho? Casi, 21%. El aire ambiental tiene 21% de oxígeno. Esa sí es la constante. Sí, en nuestro medio sí. 21% de oxígeno, si no me equivoco, 79% de nitrógeno, y el 1% restante está entre monóxido de carbono, neón y un montón de otros gases nobles. Pero el 21% no cambia dependiendo de dónde estés. Pues sí, en nuestro medio. Solo Si, aquí. si nos vamos prácticamente al nivel del mar, subirá más o menos al 23%. O sea, varía poquito. ¿Sí? Entonces, ese es aproximadamente, entonces, sería, yo qué sé, tomemos una saturación X, 97 dividido para 21, háganlo. Y eso lo multiplican por 100. Me dirán, ¿y por qué? ¿De dónde me sale el 100? Recuerden que estamos trabajando con un porcentaje primero. 261. Exacto. Entonces, valores superiores a 400, mi paciente está normal. Háganlo. ¿Cómo? Yo qué sé.
¿Cómo es eso? A ver, tomas el porcentaje de saturación de oxígeno del paciente, lo divides para el porcentaje de oxígeno ambiental, ¿sí? Y lo multiplicas por 100, porque estamos trabajando con porcentajes. El 100 viene a ser una constante, al igual que 21, ¿sí? Y en dependencia del número que les salga, ustedes van a decir, chévere, mi paciente está en insuficiencia respiratoria, no está en insuficiencia respiratoria, y si está en insuficiencia respiratoria, ¿en qué grado de? Porque tenemos alteración leve, insuficiencia respiratoria moderada y grave. Entonces, de esa manera, vamos a saber si nuestro paciente está en insuficiencia respiratoria o no. Si nuestro paciente está en insuficiencia respiratoria, estamos ya más complicados, mucho más complicados, de hecho. ¿Sí? Hay muchas maneras de checar esto. Uno es el índice SAFI, ¿sí? El otro es el índice PAFI. PAFI en este caso hace referencia a con CAP. Y pues si ya queremos ser mucho más específicos, tenemos gasometría arterial. ¿Sí? Existe tanto gasometría arterial como gasometría venosa, seguramente eso ya lo vieron en el laboratorio. Y se utilizan para medir cosas totalmente diferentes. En ocasiones nosotros cuando escuchamos gasometría nos vamos directamente a arterial, pero también existe venosa. ¿Sí? Entonces, esto es una manera súper útil y súper rápida y sencillita de saber si nuestro paciente está o no está haciendo algún grado de insuficiencia respiratoria. Porque al final, ¿qué necesitan? Simplemente saber cuánto está saturando nuestro paciente. Nada más. Si se dan cuenta, los valores son súper amplios. Sobre 400, de 300 a 400, de 235 a 300 y inferior a 235. Entonces, ¿y por qué son tan amplios? Porque nuestro paciente va a estar muy complejo, no se va a dejar manipular mucho, entonces quizá la lectura que tengamos no sea perfecta, no sea la mejor. Pero los rangos son tan amplios que si varía por 1, 2, hasta 5%, seguramente vamos a estar en el mismo rango. Entonces de esa manera vamos a poder saber si nuestro paciente está en crisis. Bueno, va a estar en crisis, pero vamos a saber si esa crisis lo está llevando a una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí? Entonces pilas con esa, es súper sencillo y súper útil. Tan sencillo y útil como cuando les mencioné lo del índice de shock para hemorragia, por ejemplo, para el paciente en estado de shock. Entonces, pronóstico. A ver, y antes de adelantarme, básicamente ese es el manejo del paciente con asma bronquial. Manejo ambiental, esteroides y, de ser necesario, broncodilatadores. Y paren de contar. Sobre todo el manejo ambiental es el más importante acá. Pronóstico, generalmente bueno. ¿Sí? En pacientes que ya empiezan a demostrar daños permanentes, ¿sí?, en los bronquios, es decir, cuando somos las placas de control 3-6 meses posteriores, ¿sí?, seguimos viendo los mismos tipos de patrones bronquiales y demás, seguramente ya se genera una fibrosis bronquial. Ojo, allí el pronóstico ya no es tan bueno, ¿sí? ¿Por qué? El asma se caracterizaba ¿de qué manera? Recuerdan que decíamos que era una alteración reversible, o al menos parcialmente reversible. Si tenemos ya alteraciones compatibles con daños permanentes bronquiales, eso ya no va a ser reversible. Entonces pasamos de un asma bronquial a otro tipo de bronquitis crónica. El asma bronquial puede ser la puerta de entrada para los otros tipos de bronquitis. ¿Sí? La curación es poco probable, por no decirlo casi que imposible. Los pacientes van a tener crisis, y los pacientes que experimenten crisis pueden tener muerte súbita. ¿Sí? Los tutores tienen que estar muy al tanto de eso. Y si el paciente no mejora, no siempre va a ser cuestión suya. Tienen que conversar con los tutores y decir, ¿le está dando la medicación? Muy sinceramente. ¿Por qué? Porque a veces, a ver, la primera semana, chévere, van a medicar súper bien religiosamente al gato, porque están preocupados. La segunda semana, tercera semana, cuando vean que el gato empieza a mejorar, van a decir ya, chévere. Cuarta semana se van a empezar a descuidarse. Quinta semana en adelante, ¿qué va a pasar? Se les va a volver algo rutinario, algo normal, si es que lo hacían bien todos los días, porque nosotros en generar una rutina nos demoramos 21 días aproximadamente.
Si es que no lo hicieron bien desde el inicio, no lo van a volver a hacer bien luego. ¿Sí? Los gatos son duros, entonces aparentemente puede estar normal y pueden no estar administrando bien parte básica del tratamiento. ¿Qué van a hacer ustedes allí? Porque los tutores casi siempre les van a mentir. En un control van a decir que traigan el inhalador, que traigan la aerocámara y le van a decir, perfecto, realicen las inhalaciones acá. Porque en ocasiones, ¿qué hacen? Y lo he visto, cogen la aerocámara y le sacan. Cogen la aerocámara, le dejan al gato con la aerocámara y desprenden el atomizador. Entonces, no estamos haciendo bien las cosas. O el gato se les empieza a mover y pasa lo mismo, ¿sí? ¿Y qué dice el tutor? No, es que, a ver, se mueve, entonces en media hora le vuelvo a repetir otra vez. Si se vuelve a mover y así. Eso tal vez con el salbutamol, bueno, va a funcionar, pero con la fluticasona no, ¿sí? Recuerden que la fluticasona tiene que empezar primero a acumularse para poder actuar, es decir, de 10 días. Si desde un inicio vamos así, no va a estar bien medicado ese paciente. Y siempre pregunten absolutamente todo sobre el manejo ambiental. El manejo ambiental acá es básico, después de los esteroides es la parte más importante, ¿sí? Porque no importa todo lo que ustedes hagan, no importa incluso que le metan, yo qué sé, no confíen en el tutor, dicen, a ver, no, estos manes no le van a dar mayor cosa, le metemos la metilprednisolona o la triamcinolona. Si no hay cambios en casa, si siguen utilizando perfumes, si siguen fumando dentro de casa, si siguen abusando de atomizadores, de desodorantes de ambiente y ese tipo de situaciones, el gato no va a mejorar. No va a mejorar y no va a mejorar. ¿Sí? Entonces la parte del manejo ambiental es muy importante. Es uno de los pilares del tratamiento. Entonces, una vez visto esto, ¿sí?, ya podemos entrar al resto de bronquitis felina. ¿Por qué vimos primero asma bronquial? Porque es la única reversible del grupo. Salvo que sean bronquitis crónicas felinas asociadas a parásitos. Si controlamos los parásitos y aún estuvieron durante mucho tiempo generando estragos, pues puede revertirse también. Pero en ocasiones, lo último en lo que pensamos suele ser parásitos, ¿sí? Entonces, generalmente ya no tenemos chance de poder revertir esos casos. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Ayúdame leyendo eso, por favor. A considerar, la bronquitis puede presentarse de forma aguda o crónica. Sin embargo, en medicina felina, el término bronquitis felina se utiliza habitualmente para describir la forma crónica caracterizada por inflamación persistente y remodelación bronquial. Muy bien, ojo, aquí vamos a tener remodelación bronquial en el resto del tipo de bronquitis. Y como les decía, el asma bronquial puede ser la entrada para esa remodelación, ¿sí? Generalmente en el asma aquí vamos a tener broncoespasmo, ¿qué más? Y la inflamación. Y algo de producción de moco, ¿sí? Pero no vamos a tener una remodelación permanente, al menos no si nos damos cuenta a tiempo y empezamos con la medicación, porque desinflamamos. Entonces, ojo, enfermedad bronquial crónica no alérgica. Esto hay que considerarlo. La parte que dice no alérgica. ¿Por qué? Porque dentro de las bronquitis crónicas existe una bronquitis crónica alérgica, que no me va a generar asma bronquial. Me dirán, pero bueno, estamos alergia, el otro es hipersensibilidad. ¿De qué manera estamos hablando? Porque al final son reacciones que igual están mediadas por histamina, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Sí están ahí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El asma bronquial, ¿sí?, la reacción de hipersensibilidad que me da el asma bronquial es mucho más agresiva. Igual hay desgranulación de mastocitos y demás, pero es más agresiva que una reacción de hipersensibilidad, que una reacción alérgica, ¿sí? Es por eso que en el asma bronquial el organismo reacciona de manera más abrupta, generando el broncoespasmo. En las bronquitis alérgicas no reacciona de esa manera tan abrupta, tan aguda. ¿Se inflama? Sí, pero al no reaccionar de una manera tan maluca, esta misma inflamación le da chance al organismo de mantener una inflamación que se cronifica en el tiempo, y toda inflamación que va
durante mucho más de 2 meses, ¿qué empieza a generar? Modificación de qué? Del tejido. ¿Se acuerdan de todo de los 4 signos cardinales de la inflamación? Los vamos a tener acá. Entonces, si tenemos esos signos durante mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a modificar el tejido. Y recuerden que uno de los signos de la inflamación era ¿qué cosa? Pérdida de función. Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, la bronquitis felina no es una sola enfermedad, es el resultado de inflamación crónica bronquial sostenida. Y aquí tenemos un montón de ejemplos. ¿Sí? Los mismos de siempre son los agentes desencadenantes: irritantes ambientales, infecciosos, parásitos y ojo, idiopática. ¿Sí? ¿Qué quiere decir idiopático? Que hagamos lo que hagamos, no vamos a descubrir qué es lo que es. ¿Sí? Irritantes ambientales. ¿Se dan cuenta que la lista se repite? Por eso vimos primero asma bronquial, ¿sí? Para poder diferenciar un poquito lo uno de lo otro. Pero al final la lista se repite: humo de trabajo, polvo, áreas sanitarias, sobre todo, aerosoles, tratamientos ambientales y productos de limpieza. La lista se repite. Entonces, en la anamnesis, básicamente me quedo con lo mismo. Me quedo como que, bueno, tengo todavía un mundo que podría, como para empezar a pensar en el diagnóstico diferencial. Entonces, exposición crónica, inflamación persistente, remodelación bronquial. Básicamente en eso se fundamenta las bronquitis crónicas felinas. No le cambio, doctor. ¿Cuánto tiempo dijo que pasaba antes de que se convirtiera antes de que generara remodelación? Generalmente 2 meses. ¿Por qué podemos diferenciar? En el resto de bronquitis, a ver, el asma bronquial va a generar crisis. Las bronquitis, no. La tos y demás suele ser generalmente esporádica. En el asma bronquial el gato sí va a tener crisis, y si me empieza a toser en una crisis, tose. Y ya vimos cómo tosía de raro el gato, ¿verdad? No es una tos clásica, no es la típica de... ¿Ya? Entonces, causas infecciosas. ¿A qué les recuerdan todos esos 5 agentes? 2 meses que pasaron. Ya se regresan, ¿verdad? ¿Por qué decimos que todos estos agentes pueden desencadenar una bronquitis crónica? El herpes virus puede modificar, ¿qué cosa? El epitelio nasal, el epitelio bronquial. Micoplasma, misma historia. Recuerden que cuando teníamos diagnóstico de micoplasma, el tratamiento se iba durante semanas, de hecho, para tratar de eliminar micoplasma. Clamidia, misma historia. Bordetella, ¿sí? Vías aéreas bajas desde el inicio. Entonces, todos estos pueden desencadenar una bronquitis crónica. O peor aún, pueden actuar como adyuvantes para una patología inicial. Es decir, si soy lo suficientemente, bueno, mi gato lo suficientemente salado, tiene asma bronquial, ¿sí? Se contamina con clamidófila, o con micoplasmosis, o con herpes virus, va a empeorar mucho. ¿Sí? Y si no le doy un tratamiento adecuado, va a pasar tan inflamada la mucosa bronquial que vamos a pasar de un asma bronquial a una bronquitis crónica. Parásitos, tenemos un montón. Uno que no hay mucho acá, más de Argentina, es Angus frangilus. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Capilaria, que sí hay acá, Paragonimus helicoti, Dirofilaria, que sí la tenemos en nuestro medio, bueno, en el país, no acá. Y el típico, toxoplasma. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de todos estos? Que si nos damos cuenta a tiempo, simplemente podemos desparasitar. Bueno, salvo toxoplasma, que no suele ser tan sencillo, sobre todo si ya lo tenemos ahí en el corazoncito. ¿Qué me va a generar todo esto? Perdón, estas son unas causas. Algo que quizá estaba omitiendo del tratamiento anterior es que deben desparasitar al paciente. ¿Sí? Es decir, arrancamos ya con sus corticosteroides, arrancamos con sus broncodilatadores en el caso de ser necesario, y van a utilizar un desparasitante de muy amplio espectro. ¿Sí? Tanto para
gusanos en general, gusanos planos, gusanos redondos, pero también para parásitos intravasculares, como como Dirofilaria. Podemos hacer los test, podemos hacer observación directa al microscopio, sí, y si no encuentro nada, no importa, igual, parásito, sí, parte básica de él. Ahora, ¿qué otros agentes causales tenemos? Vamos a tener fibrosis pulmonar, carcinomas, otro tipo de neoplasias y aspiraciones de cuerpos extraños. Todo eso puede generar bronquitis. Entonces, fíjense, tenemos un montón de opciones. Y aquí comenzamos a pensar un poquito más. Entonces, la bronquitis es la inflamación crónica, pocas veces reversible, muy pocas veces reversible. Mientras que el asma bronquial genera una obstrucción transitoria por un broncoespasmo, pero que sí suele ser reversible. Esa es la principal diferencia entre los dos. ¿Qué pasa acá? En la bronquitis crónica voy a tener remodelación bronquial, porque si no, no cumplo los requisitos para que se llame como tal bronquitis crónica. Entonces tengo engrosamiento de la pared, hipersecreción crónica de moco. Acá vamos a tener un montón de secreción de moco, muchísimo más que en el asma bronquial. Y me adelanto, en el tratamiento, ¿acá creen que utilizamos mucolíticos o no? Por allá dicen que sí, ¿quién dice que no? ¿Qué nos dice la lógica? Si tenemos mucho más moco. La lógica nos diría que sí, que van mucolíticos porque tenemos más mocos. La respuesta es no. No necesitamos mucolíticos. ¿Qué va a pasar con el epitelio bronquial? Si se engrosa, se hipertrofia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa con las células caliciformes productoras de moco? Se van a agrandar. Si manejamos la inflamación de esas células, pues van a regresar a su tamaño normal, no las células, las glándulas, perdón, las glándulas productoras de moco. ¿Y qué va a pasar? Que no van a producir tanto moco. ¿Sí? Es por eso que vamos a manejar esto también con esteroides, ¿sí? No con mucolíticos. Porque si manejamos con mucolíticos, ojo, no es que esté mal, ¿sí? Pero no estamos controlando la base, el por qué se está dando esa hiperproducción de mocos, esa hipersecreción. Entonces, pilas con eso.